¿Y cómo está, doctor Jorge? Doctor Jorge Ramírez, saludos de Jakarta. Creo que Jorge está con una llamada Ya, Ah, gracias. Ya allá. estamos conectados. Gracias, Prillo. Bueno, son las 6:05. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día 12 de octubre, 6 p.m. Comienzo del fin de un litigio. Colombia-Nicaragua. Conferencista el doctor Julio Londoño Paredes y el moderador va a ser José Luis Ramírez. José Luis, te paso la palabra porque Julio es una persona muy conocida por todos. No necesito leer su currículum vitae. ¿Tú qué nos quieres decir, José Luis? Jorge, muchas gracias por la invitación. De nuevo, cada vez que hablamos de el embajador y ex canciller Julio Londoño y hablamos de temas que tienen que ver no solo con la geopolítica regional, sino en este caso concreto con un tema muy importante para la soberanía colombiana y que está relacionado directamente con eh, la decisión, las dos decisiones que deberá tomar la Corte Internacional de Justicia de La Haya, temas que ya ha abordado Julio Londoño con anterioridad. Por eso él pidió que hoy tuviéramos una presentación de unas diapositivas para volver a colocar los aspectos importantes sobre la mesa, unos 15 minutos, y más bien entrar a preguntas y a comentarios que, como dice Julio, es tal vez lo que más nos interesa en este momento. Entonces, creo que sin más prolegómenos, Julio, si quieres comenzar entonces y ya apenas termines, haremos la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Muy bien, José Luis. Bueno, muy grato estar con ustedes. Eh, el, estamos en este momento en una coyuntura especial. La semana pasada se realizaron audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes saben, nosotros, sin entrar en mayores detalles, tenemos dos pleitos con Nicaragua en este momento en la Corte Internacional de Justicia. Esos dos pleitos se refiere, uno, a la demanda de Nicaragua por el incumplimiento, supuesto incumplimiento, del fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012. Sobre el cual iremos a hablar ahora. Y el otro se refiere a la plataforma continental extendida, caso en el cual Nicaragua pide un límite que va en una forma bastante, se aproxima mucho a la costa atlántica colombiana. Las audiencias fueron exclusivamente en este momento sobre el incumplimiento del fallo de 2012. La Corte todavía no ha convocado audiencias sobre el segundo caso, que es el de la plataforma continental extendida. Entonces, es bueno distinguir esas dos cosas. La segunda parte, elemento que hay que tener en cuenta es que la Corte no tiene un término de tiempo fijo para fallar. Se han dado alegatos escritos, primera ronda, alegatos escritos, segunda ronda, en términos generales, y luego audiencias, que es lo que se acaba de presentar con el primero de los casos. En el segundo de los casos de la plataforma continental extendida, ya hubo los alegatos escritos de ambas partes
pero no se ha citado todavía las audiencias. Esas audiencias pienso que se podrían estar realizando o convocando hacia marzo o abril del año entrante. Por ahora, solamente estamos en el primero de los casos, el incumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año 2012. Yo voy a hacer una brevísima recorderis de las cosas para ver exactamente, esquemáticamente, en qué están los casos. Con el permiso de ustedes, voy entonces a compartir la pantalla. Bueno, hay que recordar como antecedentes generales que ya nosotros tuvimos un pleito con Nicaragua muy grande relativo a la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés. En términos generales, ustedes saben que Nicaragua ha estado desde el año de 1913 pretendiendo siempre el archipiélago de San Andrés. El archipiélago de San Andrés que está constituido por 2 islas y 7 cayos, se encuentra a una distancia de unos 800 kilómetros aproximadamente de la costa colombiana y a unos 150 de la costa nicaragüense. El problema, en el fondo, popularmente, para los nicaragüenses, ha sido que ellos, por más elementos jurídicos que pudiera haber, por más argumentos que se les pudieran explicar, piensa la gente, los juristas, los militares y los gobernantes, que no entienden, independientemente de todos los títulos que tiene Colombia, por qué el archipiélago, estando a esa distancia de Colombia y a esa distancia de Nicaragua, no pertenece a Nicaragua y pertenece a Colombia. Ese es en el fondo el asunto. En Nicaragua la gente no sabe y no distingue, y yo creo que aquí tampoco mucha gente, entre lo que es un meridiano o un paralelo. No tienen ni idea de eso, ni les importan los asuntos de delimitación marítima, ni la línea media, eso los tienen absolutamente sin cuidado. Si ustedes le preguntan a un nicaragüense, incluso con educación universitaria, sobre un paralelo o un meridiano, a veces los presidentes de Colombia, no digo cuál, se ha confundido entre un paralelo y un meridiano. Hágame el favor, una persona que está lejos del mundanal ruido, como un chofer de taxi o un capitán nicaragüense o la gente del común. Entonces, ese es el fondo del asunto. Nicaragua siempre ha estado detrás del archipiélago de San Andrés. Se firmó un tratado en el año de 1928 en que supuestamente se arreglaron las cosas, pero Nicaragua, con tratado o sin tratado, ha seguido con la pretensión sobre el archipiélago de San Andrés y siguió con la pretensión sobre el archipiélago de San Andrés hasta el año 2012. Porque la Corte Internacional de Justicia, en 2 fallos, uno del año 2007 y otro del año 2012, señaló en una forma clara y perentoria que el archipiélago de San Andrés pertenece a Colombia, que el tratado que Nicaragua y Colombia habían firmado en el año de 1928 de la Guerra Bárcena es un tratado válido y vigente. Le dice la Corte que el meridiano que Colombia está pidiendo como límite no es un límite, sino es una línea de referencia, y también dice
que la línea que Nicaragua ha pretendido, que es una línea media entre la costa nicaragüense y la costa colombiana, tampoco es un límite. Rechaza el límite marítimo pretendido por Colombia y el límite marítimo pretendido por Nicaragua. Y dice, yo voy a trazar el límite que considere jurídicamente corresponde. También dice la Corte, de acuerdo a los términos del Tratado del año de 1928, Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del archipiélago. Pero, señores, lo que pasa es que en el área entre la costa nicaragüense y el archipiélago de San Andrés hay por lo menos un centenar de islas, de las cuales nunca Colombia ha pretendido la mayor parte de ellas. Entonces tenemos que definir cuáles son los cayos que pertenecen al archipiélago de San Andrés, que no está dicho en el tratado específicamente. Entonces la Corte dice, asumo la competencia sobre dos cosas que no están definidas. El límite marítimo, que no es ni lo que dice Colombia, ni lo que dice Nicaragua. Y voy a ver cuáles son los componentes del archipiélago de San Andrés. Nicaragua dice que todos los cayos que hay en litigio, que son 7, le pertenecen. Y Colombia dice, no señor, esos cayos son del archipiélago de San Andrés y pertenecen a Colombia. Entonces, esa fue la primera parte del fallo del año 2007. En el segundo fallo del año 2012, la Corte falla sobre los elementos que tenía pendientes. Y dice, todos los cayos son de Colombia. Entonces, ya fíjense ustedes que en el fallo anterior, en el caso anterior, la situación fue bastante complicada porque la Corte supuestamente solamente se tenía que pronunciar sobre asuntos de competencia y no entrar al fondo del asunto. Y resulta que la Corte, por mayoría, entró al fondo del asunto y definió lo más grave que había para Nicaragua, que era que el archipiélago pertenece a Colombia. Y al mismo tiempo, lo otro que decía Nicaragua es que el tratado de 1928, mediante el cual Nicaragua le había reconocido la soberanía a Colombia, era un tratado válido y vigente, que era lo que sostenía Colombia, en contra de lo dicho por Nicaragua, que afirmaba que ese tratado era nulo e inválido porque había estado firmado y ratificado por presión de los Estados Unidos y un tratado internacional firmado bajo la coacción de otro Estado es inválido. Sin embargo, las cosas no le salieron así. Y en el segundo fallo, la Corte dice, todos los cayos son de Colombia. Segundo, había uno de estos cayos especialmente complicado, que es el cayo de Quitasueño. Ahora lo vamos a ver. Como ustedes saben, de acuerdo a la geografía que nos enseñaban cuando estábamos en el colegio, una isla es una porción natural de tierra. El derecho internacional le agrega, es una porción natural de tierra que emerge en forma permanente en pleamar. A esas dos condiciones son importantes, que sea natural, no artificial. Está el caso de los chinos ahora, etcétera, etcétera. Y la otra parte es que emerja en forma permanente en pleamar. ¿Por qué? Porque en algunas partes hay una gran diferencia entre la alta marea y la baja marea. Y el cayo, para hacer una isla, se necesita que emerja en pleamar también.
no solamente en bajamar, sino en pleamar. Y uno de los cayos tenía una situación muy confusa y Nicaragua señalaba que ese cayo ni siquiera era una isla, que era una parte del mar y que por lo tanto pertenecía también a Nicaragua. La Corte establece la delimitación que ella consideró que era la adecuada, ni la propuesta por Colombia ni la propuesta por Nicaragua. En la misma forma, la Corte rechaza una solicitud de indemnización solicitada por Nicaragua, señalando que el gobierno de Colombia, las autoridades navales colombianas, no habían permitido el ingreso de los pescadores nicaragüenses al oriente del meridiano que Colombia sostenía que era el límite. Hay un caso muy parecido que se libró en la Corte Internacional de Justicia sobre un paralelo en ese caso, que fue el caso de la delimitación entre Indonesia y Malasia, que lo asumió la Corte Internacional de Justicia, y la Corte en ese caso señaló el paralelo señalado en un tratado entre Indonesia y Malasia es una línea de referencia, no es una línea de limitación marítima. Es una línea de referencia sobre la pertenencia de unas islas, pero no un límite marítimo, apoyada precisamente la Corte, entre otras, en ese caso de la delimitación marítima entre Malasia e Indonesia, dijo no, eso es una línea de referencia general. Entonces, el fallo, estos dos fallos trajeron un inconveniente político para Colombia. El inconveniente político es que estaba en ese momento la campaña presidencial para la reelección del presidente Santos en vivo y estaba el doctor Álvaro Uribe en el otro lado y el tema se politizó. Entonces, aquí había un asunto. Siempre Colombia, a pesar de que en el fondo jurídicamente sabía que el meridiano no era el límite, siempre lo sostenía como tal. Fue el mismo caso entre Indonesia y Malasia. Entonces, decía, no, es la delimitación. Nadie en Colombia, a pesar de que lo supieron, eso lo sabían los gobiernos anteriores todos, ningún gobierno quiso decir realmente que el meridiano 82 no era el límite. Y se generó la idea de que ese era el límite. Y en el momento en que la Corte dice, no, no es un límite, sino una línea de referencia, entonces da la idea de que se hubiera perdido una zona marítima, cosa que no es así, porque no había un límite. La Corte Internacional de Justicia falló por 15 votos contra 0, que no había un límite, cosa que Colombia sabía. Pero se venía sosteniendo y no hubo, como se dice en el argot bogotano y colombiano, nadie le echó la capa al toro, nadie fue capaz de decir, hombre, realmente eso es una línea de referencia. No, porque entonces corría el riesgo de que lo fusilaran en el territorio colombiano. Entonces, pero el fallo, en términos generales, de acuerdo a los criterios, incluso los jueces de la Corte por dentro, según supimos después, estaban convencidos que el fallo le resultó muy favorable a Colombia. Sin embargo, la coyuntura política hizo generar una visión diferente. Entonces, suceden dos cosas. Aquí está el caso de Quitazueño. Fíjense ustedes que nosotros hicimos un trabajo muy cuidadoso con la Armada colombiana
y sacamos en conclusión que Quitasueño, que es un enorme bajo de unas 100 kilómetros de largo por unos 60 de ancho aproximadamente, dentro de ese enorme bajo o arrecife, digámoslo así, había puntos que emergían. Y nosotros le presentamos a la Corte Internacional de Justicia un estudio en que se comprobaba que sí había puntos que emergían en forma natural. La Corte, de los 32 puntos que dio Colombia, aceptó uno, Quitasueño. Dijo, esto es una isla. Y por ser isla, de conformidad, es una porción natural de tierra que emerge en forma permanente en pleamar, es una isla, porque no, el derecho internacional no dice de qué dimensión debe ser. Por lo tanto, es una isla y como tal genera mar territorial de 3.576 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que equivale a un departamento colombiano. Igualmente, en el área general, la Corte señaló que había unos espacios marítimos correspondientes a Colombia. No es que dejara al archipiélago sin agua, no. Le dio 141.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos, equivalentes a los departamentos del norte de Santander, con el que ustedes tienen vinculación, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda juntos. Esos son los espacios marítimos que la Corte le asignó a Colombia. Sin embargo, no le aceptó el meridiano, que era lo que venía Colombia alegando. Como no le aceptó el meridiano, entonces la contraparte empezó a decir, Colombia perdió, el gobierno se dejó estafar, etcétera, etcétera. Cosa que no fue así. Entonces, perdón. Apaguen los celulares. Bueno, aquí está el área, el mapa que estableció la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia enclavó, dejó 12 millas de mar territorial a dos cayos, El de Quitasueño que ustedes vieron, que dijo que era una isla, y Serrana, uno un poquito mayor que queda detrás. Pero de resto, le reconoció toda la jurisdicción marítima acá y la soberanía sobre todos los cayos. De tal manera que Colombia quedó, de todas maneras, contando el área generada por la costa continental de Colombia, con un 64% del Caribe occidental. Pero, ¿qué sucede? El problema es para el presidente de la República su gobierno. Estuvo decidiendo qué hacía, porque a pesar de que la prensa internacional incluso dijo Colombia ganó el pleito, aquí la idea era que se había perdido porque el meridiano no había sido reconocido como límite. Entonces, Colombia empieza a tomar una serie de decisiones, de medidas, viendo a ver qué hacía. Pero ¿qué pasa? Primer caso. Nicaragua. Sabiendo que la Corte Internacional de Justicia no le había reconocido la frontera que había solicitado, valiéndose de algunos argumentos jurídicos, vuelve a demandar a Colombia
y le pide a la Corte Internacional de Justicia que le dé el límite que le había rechazado anteriormente. En términos generales, consistió en decir, mire, usted me dijo en el fallo de 2012 que el límite que yo pretendía no podía ser, porque no había cumplido con una serie de requisitos establecidos en el derecho internacional. Pero resulta que ahora sí los cumplí, de tal manera que ya me puede usted, yo le pido que el límite que me rechazó inicialmente fuera acogido, habiendo ya cumplido los requisitos que estaban señalados. Para alivio de males, se presentó un fallo no de la Corte Internacional de Justicia, sino del Tribunal del Mar. El Tribunal del Mar es un tribunal que está incorporado, está previsto en la Convención sobre el Derecho del Mar de Montego Bay del año de 1982. Ese tribunal que funciona en Hamburgo se pronunció sobre un diferendo marítimo entre en el Golfo de Bengala, entre Bangladesh y Myanmar. En este fallo del Tribunal del Mar, 4 meses antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012, consistió en términos generales, estos son los mapas que se entregaron a la Corte, no entro, estableció o falló en el sentido de que se podía presentar una situación. Y era que, de conformidad con las circunstancias geológicas del área, era posible que en un momento determinado un Estado tuviera derechos sobre el lecho y el subsuelo del mar, la plataforma continental, y otro tuviera derechos sobre la zona, las aguas suprayacentes a esa plataforma, presentándose una zona de solapamiento muy curiosa. Es decir, las aguas de un estado y el lecho y el subsuelo del mar de otro. Primera vez que se hacía. Esto, de todas maneras, le facilitó a Nicaragua la argumentación de la plataforma continental extendida. ¿Qué es esta? Este límite que está aquí en rojo fue el que rechazó la Corte en el año 2012. La zona rosada, morada, es la zona económica de 200 millas generada por la costa colombiana, y la parte azul es la que, según Nicaragua, debía corresponder a Nicaragua, dándole solamente 2 pequeños enclaves a las islas de San Andrés y de Providencia. Este límite, entonces, es el que le dice Nicaragua a la Corte: señora, ya cumplí el requisito que me estaba faltando, deme, el límite tiene que ser este. El límite tiene que ser el borde geológico de la plataforma continental, y ese borde geológico de la plataforma continental va por debajo, obviamente, de las aguas que están por encima, que pueden ser colombianas. Hay una zona de superposición que es esta, en que el lecho es nicaragüense, pero las aguas pueden ser colombianas. Entonces se presentó esa situación. Pero además de eso, como el gobierno empezó ante la situación política a tomar una serie de medidas, mandó los buques de la Armada allá, etcétera, nos demanda por segunda vez y nos dice: además de lo que le pedí, señora Corte,
demando a Colombia porque no ha cumplido con el fallo de 2012. Aquí son las razones que da Nicaragua para decir que Colombia no ha querido cumplir el fallo, basándose en acciones del gobierno de Colombia, en declaraciones del presidente de la República y de los ministros del despacho, especialmente de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Entonces, se basó en esto y dijo simplemente, se ve, señora Corte, con estos argumentos de que Colombia no va a cumplir el fallo. Y Colombia tiene la obligación de cumplirlo. Entonces, le pide a la Corte que le diga a Colombia que no puede hacer uso de la fuerza, que no puede violar las zonas marítimas que fueron delimitadas en el fallo de 2012 y que Colombia está obligada a cumplir el fallo de 2012, en términos generales. Esa es la situación. Aquí son medidas que estableció el gobierno un poco alejadas de las normas generales del derecho. Entonces, no entro a las argumentaciones de Nicaragua. Nicaragua, bueno, entonces, Colombia, ante las dos demandas, ¿qué dice? Colombia, naturalmente, controvierte los argumentos de Nicaragua, de que es una discusión geológica completamente, en el sentido de que la plataforma continental de Nicaragua no va por acá, sino va hacia el noreste, que no tiene esas características, que no puede haber de ninguna manera un límite externo de la plataforma continental que entre a una distancia relativamente corta de la costa colombiana. Bueno. Entonces tenemos esas. La otra parte, ahí están todos, no voy a entrar en mayores detalles, pero le agrega Colombia, perdón, que se han afectado gravemente los derechos de pesca de los raizales de San Andrés. Entonces, dice, no, es que con la asignación de esas áreas a Nicaragua, entonces se ha afectado gravemente los derechos de los raizales. Los raizales ya no pueden pescar. Hay una situación muy grave. Ellos han vivido de la pesca, especialmente los de Providencia, también los de San Andrés, y al asignarle estas áreas en anaranjado a Nicaragua, entonces los están privando de la base fundamental de su sustento. Y han ejercido los señores de San Andrés y de Providencia un derecho tradicional de pesca en esas áreas. Por lo tanto, alega Colombia ahora, tienen que tener en cuenta esos derechos ancestrales de los señores de San Andrés, porque son fundamentales para la supervivencia de la población. Por lo tanto, señora Corte Internacional de Justicia, usted tiene que tener en cuenta esas circunstancias. En términos generales, es eso. Hay otros argumentos que no entro en mayor detalle porque nos alargamos mucho. Y voy a terminar lo de la pantalla y paso. ¿Qué ha sucedido? En las audiencias,
que ha habido ahora sobre el incumplimiento o sobre el eventual incumplimiento. Entonces Nicaragua dice, un momentico, señora Corte, al gobierno de Colombia le interesan los fallos de la Corte Internacional de Justicia cuando acogen sus tesis. Es decir, cuando la Corte Internacional de Justicia dice que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catarina pertenecen a Colombia, que los 7 cayos disputados pertenecen a Colombia, que Quitasueño es una isla y que tiene derecho, por tanto, a mar territorial, y le asigna unas áreas importantes de jurisdicción marítima. Eso Colombia lo acoge. Lo que a Colombia no le gusta es la delimitación. Eso sí no le gustó. Entonces, señora Corte, eso no es posible. Colombia alega que no es que esté incumpliendo o rechazando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sino que de conformidad con un criterio de la Corte Constitucional de Colombia, es indispensable que para establecer, para concretar o ejecutar el fallo de la Corte, es necesario que ese fallo o lo dispuesto en ese fallo sea consagrado en un tratado bilateral entre Colombia y Nicaragua, y que hasta tanto el contenido de ese fallo esté en un tratado de carácter bilateral, no podría de ninguna manera aceptarse que se entre a cumplir automáticamente como lo pretende Nicaragua. Entonces, en este momento estamos en eso, en que Colombia dice, no es que esté rechazando el fallo, no, lo que pasa es que no lo puedo aplicar hasta que no se haga un tratado con Nicaragua bilateral en que lo establecido en el fallo quede incorporado. Segundo, la Corte tiene que tener en cuenta que se han visto afectados gravemente los derechos de pesca de los raizales. Por eso es sumamente importante que la Corte tenga en cuenta ese elemento que es absolutamente determinante en todo este contexto. Eso es en lo que se refiere al primer caso. No voy a entrarme a referir al segundo, que todavía no, los argumentos son esencialmente de carácter supertécnicos geológicos. El gobierno de Colombia ha tenido que contratar empresas de geólogos británicos, también lo ha hecho Nicaragua, obviamente, para poder sostener la tesis sobre la plataforma continental. Ese ya es una cosa más de carácter geológico y territorial, digámoslo así, que el otro, que es el que estamos en este momento. En la Corte no se sabe cuándo vaya a fallar sobre si Colombia ha incumplido o no con el fallo del año 2012. Y si se le tiene que reconocer por parte de Nicaragua unos derechos especiales a los raizales. Eso es lo que tiene que la Corte que decidir. Colombia está pretendiendo que eso pueda ser, que el fallo final pueda ser el año entrante. Yo no estoy muy convencido que la Corte se vaya a demorar hasta el año entrante en fallar sobre este caso. Entonces, pero ahí obviamente hay una coyuntura de carácter político, que es que una decisión de la Corte va a coincidir en alguna forma con el proceso electoral, que puede tener algunas complicaciones en un momento determinado. Entonces, eso en términos generales
es la situación actual. Se han agotado ya los argumentos, ya se han hecho todos los argumentos escritos, los argumentos orales, y estamos pendientes sobre la decisión de la Corte sobre ese particular, que en términos generales, sin entrar en terminologías ni nada, es saber simplemente si Colombia ha violado o no ha cumplido con el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012, como Colombia sostiene. Colombia dijo, yo estoy mandando allá una serie de buques, pero yo no estoy violando el derecho internacional. Yo no estoy violando los derechos de Nicaragua. No los estoy violando de ninguna manera. Entonces, hay una lista de incidentes que presenta Nicaragua y que Colombia refuta uno a uno. El caso del día tal, un buque fue interferido, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso en el fondo la Corte tiene que entrar a decidir. Y si las medidas que ha adoptado Colombia sobre el establecimiento de una zona contigua especial, si las declaraciones del presidente de la República y de altos dignatarios del Estado implican y hacen evidente o no que Colombia no va a cumplir el fallo, o por el contrario, se dice no, Colombia no ha violado el fallo de la Corte Internacional de Justicia, no ha dicho que no lo va a cumplir, sino que se necesitan, de acuerdo a su derecho interno, unos procedimientos para que ese pueda entrar en vigor. Eso es en términos generales la situación en este momento. Julio, muchísimas gracias. Creo que la claridad, valga el término meridiana, con la cual tú expones estos temas, pues nos dejan no solamente una visión perfectamente entendible de cuál es la situación, sino que al mismo tiempo generan preguntas y preocupaciones por lo que viene. Yo quisiera comenzar con una primera pregunta y ya para abrir a los demás asistentes, quien desea hacer pregunta puede levantar la mano acá del sistema o pueden también por el chat solicitar la palabra. Yo comenzaría por esta primera y tengo varias preguntas, Julio. Colombia llevó por primera vez ante la Haya a un grupo de raizales. Habló el gobernador de San Andrés y presentó formalmente la visión de lo que tú mencionabas ahora sobre el tema de los derechos de pesca que habrían sido conculcados por el fallo del año 2012. Desde el punto de vista de impacto publicitario, parece que es una idea interesante. El hecho de que esté allá un raizal que es gobernador, que reclama para su gente los derechos de pesca, pero al mismo tiempo hay dos connotaciones que a mí no me quedan claras y por ahí va mi pregunta. La primera, en el entendido de que no ha sido precisamente la pesca uno de los elementos centrales ni vitales para la mayoría de los raizales. No sé si estoy equivocado, pero hasta dónde eso es así. Y segundo, ¿cuál crees tú que realmente pueda ser ese efecto de la presencia del gobernador de San Andrés? Entonces, te dejaría esas dos preguntas para iniciar y de nuevo, quien quiera hacer preguntas, con todo gusto, que levanten la mano o soliciten la palabra por el chat. Gracias, Julio. Nicaragua, José, ha afirmado que nunca los raizales han tenido derechos de pesca. Han señalado que los raizales pescaban por ahí hasta el año 1950 a cortas distancias de la costa, porque las embarcaciones no se lo permitían. Eran veleritos y cosas de esas. Y ustedes, que son muchos navegantes, saben que 12 millas es una distancia muy grande y que eso les era absolutamente imposible hacerlo.
y que a partir del año 53, cuando el presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla, estableció Puerto Libre y al mismo tiempo construyó el aeropuerto sobre San Andrés, la situación quedó, todo el mundo sabe, se volvió una cosa de carácter comercial totalmente, y que de ninguna manera se puede decir que la base de la economía de los raizales es la pesca tradicional. Entonces dice, no ha habido pesca tradicional, pero además no es la base de la economía de los raizales. La presencia de los sanandresanos es porque ellos alegaron en el primer fallo que no se los había tenido en cuenta, que a ellos no se los había tenido en cuenta, cosa que no es cierto. La ministra de Relaciones Exteriores estuvo varias veces en San Andrés explicando las cosas. El mismo señor que intervino en las audiencias ahora en la Corte, fue designado por el gobierno como embajador de Colombia y Jamaica, con la misión de precisamente estar muy atentos a las gestiones que Nicaragua, Honduras, Estados Unidos y otros países hacían sobre los cayos. Entonces, esa es la situación, es una cosa más simbólica que otra cosa, y con el propósito de involucrar a los sanandresanos, que fue una de las quejas que hubo anteriormente, diciendo que no los habían tenido en cuenta. Es decir, ellos querían, seguramente era integrar la delegación en sí mismo. No es que los raizales vayan, o el señor que está allá, vayan a aportar demasiadas cosas en ese sentido. No, es una cosa de carácter simbólico que el gobierno optó por hacerlo. Yo creo que posiblemente lo hizo bien. De acuerdo, Julio, gracias. Con lo que tú dices, es definitivamente más un tema para consumo interno que realmente un impacto que tenga ante los jueces de la Corte, que pues es un tema también importante. Ya pidió la palabra Alejo López Conde. Alejo, por favor. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, otra conferencia más de esas interesantes. Doctor, esto es el Malvinas para los argentinos, el Gibraltar para los españoles. ¿Cómo se quita esa percepción dentro de ambos pueblos, como los que puede vivir la Argentina con Gran Bretaña o España con Gran Bretaña? ¿Cómo se quita la percepción de ese sentido de pertenencia que da las cercanías o las lejanías que pueden tener estas disputas? ¿Cómo se puede resolver desde lo jurídico legal y desde lo perceptivo? Ayúdeme a entenderlo. Querido Alejo, eso es la pregunta del $1.000.000.000, porque... ¿Nada más? ¿Con $1 millón lo arreglamos? Bueno, no creo, debe tener más valor, ¿no? Una situación, evidentemente, la única posibilidad que habría en un momento determinado es convencer a la gente en Nicaragua que finalmente la Corte Internacional de Justicia, el mayor tribunal del mundo, dijo el archipiélago todo es de Colombia. Partamos de esa base. Entonces, yo creo que un gobierno como el señor Ortega, que no es propiamente la democracia más transparente del mundo, tiene el deber de decir, no, aquí hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ya no es que en el año 1913, en 1928, en 1980 se haya dicho, no, eso ya que quedó sellado en esa forma. Seguramente lo que está tratando de hacer Nicaragua es darle al país la imagen de un premio de consolación.
No, pero fíjense que Colombia estaba diciendo que el meridiano 82 era un límite y resulta que la Corte le dijo que no era un límite y está metiendo todo el esfuerzo para que la Corte le diga que el límite es el que ellos habían pedido anteriormente. Si logra Nicaragua convencer a la Corte de que el límite era el que le había rechazado en el año 2012, tendría una condición diferente. Ya se volvería esto en una victoria para Nicaragua. A pesar de que el gobierno de Nicaragua ha tratado de manejar esto como si fuera una victoria. Precisamente por eso es que no hay que olvidar, mi querido Alejo, que fue Daniel Ortega que 6 meses después del triunfo de la revolución sandinista, que dijo, el archipiélago de San Andrés es de Nicaragua. El tratado de 1928 es nulo. Lo dijo el mismo Ortega. A él le tocó, jamás habría pensado, como se dice usualmente por ahí, comerse sus propias palabras. Nunca pensó que en el año 2012 la Corte dijera exactamente lo contrario, y la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, yo creo que buscan alguna cosa políticamente para poder explicar también las cosas. Entiendo eso, entiendo las figuras que se pueden dar producto de estas situaciones que han cambiado, pero es maravilloso que la percepción de la gente diga, pero si lo tenemos ahí nomás, está tan cerca de nosotros, ¿por qué ese archipiélago no es nuestro? Como le puede ocurrir a la Argentina con Claro, Malvinas, como le puede ocurrir igual. a España con Gibraltar. Sí, eso es, O sea, ahí es donde... eso es complicado, Alejo, realmente es complicado. Sí, Hay sí, sí. algunos países que lo han entendido, por ejemplo, en las islas de San Pierre y Miquelón, islas francesas frente a la costa canadiense. Entonces la Corte lo que hizo fue enclavar las islas de San Pierre y Miquelón, son francesas, pero no tienen sino un pequeño cinturón de mar y le dio un túnel, digamos, para salir hacia el Atlántico. Lo mismo sucedió con las islas del canal, islas británicas del Canal de la Mancha, cercanas a la costa francesa. Eso allá lo entendieron. Yo no sé si en Nicaragua lo entiendan completamente y por eso es la incógnita si dentro de 1 año, 2 años o 3 años se inventen otra cosa y digan, no, es que el archipiélago de San Andrés sí es de Nicaragua. Por eso es la duda. Todo depende, no es la pregunta del millón, sino que todo depende de la madurez de ambos pueblos como para dirimir esas disputas que ameritan mucho sentido común para poder salir adelante. Gracias, Doc, y como siempre, muy interesante sus exposiciones. Bueno, sigamos. Gracias. Alejo, mil gracias por las preguntas, los comentarios y a Julio también, por supuesto. No sé si alguien más quiera hacer pregunta. Si no, yo voy con otra pregunta, Julio. Se suele decir con frecuencia que la Corte falla salomónicamente. Suele darle algo a una parte y algo a la otra. En ese sentido, y si esa es la opción que se pueda presentar, al menos frente a la primera demanda del incumplimiento por parte de Colombia de las obligaciones derivadas del fallo de 2012, yo sé que es difícil especular en este campo, pero ¿podría eventualmente la Corte dar algún tipo de reconocimiento a una parte de lo que solicita Nicaragua y también reconocer parte de las peticiones por el lado colombiano? ¿Cómo verías tú esa opción? Yo veo difícil
veo difícil, ojalá me equivoque, veo difícil que la Corte vaya a aceptar que un país diga que un fallo de la Corte tiene que ser negociado con la contraparte otra vez entre los dos estados, porque precisamente por eso fueron a la Corte, porque no estaban de acuerdo. Entonces, a mí se me hace eso difícil, además porque la Corte podría sentirse que siendo, no obstante, el mayor tribunal del mundo, su autoridad mundial pudiera verse reducida en ese sentido. Pero de pronto sí puede decirle a Nicaragua, tenga en cuenta o negocie con Colombia en una forma armónica para acordar derechos de pesca o derechos de otro tipo para los raizales y negocien sobre ese particular. Podía haber una recomendación de esas características. Sobre la base de lo que tú dijiste, Julio, otra pregunta, y ya lo mencionaste. El año entrante tenemos elecciones en Colombia. Y todo lo que implique elecciones, por supuesto, tiene como elemento central política. Y en la política no necesariamente los argumentos racionales son los que prevalecen, sino más bien los intereses. Tú lo mencionaste con respecto al fallo de 2012, como frente a una realidad que, como tú lo has explicado con claridad, favorece a Colombia en muchos aspectos en cuanto a las pretensiones que se tenían y a las realidades de lo que se venía manejando, por un tema electoral, por un tema de discrepancias políticas, se logró colocar a un país frente a un tema de soberanía y de nacionalismo, y ese elemento hizo que esta persona, desde una orilla política distinta, pusiera al gobierno del presidente Santos a adoptar decisiones en un sentido similar. Es decir, siempre que entra en la política, estos aspectos, sobre todo jurídicos, se vuelven más complejos. Sobre esta base, pensaría uno, Julio, que por eso el interés del gobierno de que el fallo sea el año entrante, ojalá después de las elecciones y en lo posible después de agosto, cuando haya entregado el poder el presidente Duque, para que, colocándolo en término coloquial colombiano, el chicharrón, la papa caliente, ya le corresponda al gobierno que entra. Sin embargo, eso es pensando con el deseo. Y como tú dices, pues la Corte no tiene por qué ceñirse a las realidades de nuestro calendario político, sino que tiene sus tiempos y puede tomar sus decisiones. En ese sentido, ¿cómo sientes tú el ambiente político para un país que es apático y no se interesa por estos temas hasta que entra el elemento político del nacionalismo y ahí se calientan todas las cabezas y ahí es que todo el mundo se vuelve experto en derecho internacional público y en derecho del mar? ¿Cómo ves tú esas posibilidades para el año entrante, Julio, si esto se da antes de las elecciones y antes de que el presidente Duque deje el gobierno? Pues es un tema complicado, perdón. Precisamente por eso el gobierno no está muy interesado en que el fallo sea muy pronto. Pero de pronto, si la Corte Internacional de Justicia matizara en alguna forma una decisión con respecto a al cumplimiento o no incumplimiento del fallo, podría haber ahí un espacio para negociar. Yo estoy convencido que la negociación, aún con los países que no son de la misma línea, es fundamental. Yo muchas veces he puesto el caso de Cuba y Estados Unidos, que estando en los peores momentos de las relaciones entre los dos países,
siempre anualmente había reuniones discretas entre Cuba y los Estados Unidos sobre los asuntos migratorios y otros asuntos. Conservaron la negociación. Nosotros, yo creo que en última instancia, el gobierno de Colombia, si lograra entrar a un cambio de actitud, cosa que es muy difícil en las condiciones actuales de Nicaragua, de concertar una negociación con Nicaragua que lleve a darle a modificar el mapa establecido, sería muy importante. Fíjense ustedes que los países pueden cambiar fallos de la Corte Internacional de Justicia. Lo hicieron, por ejemplo, Noruega y Dinamarca con respecto a la isla de Jan Mayen, que estaba en disputa entre los dos países. Hubo un fallo de la Corte e independientemente del fallo de la Corte, los dos países después concertaron un acuerdo en que había pesca, explotación de recursos. Entonces, eso se podría hacer. Y naturalmente, eso podría ser efecto de una cosa de largo aliento. Eso no es de un momento para otro irse para una mesa, porque no es tan sencillo. Porque obviamente el problema, que decía Alejo con mucha claridad, es que los nicaragüenses siguen con lo del archipiélago de San Andrés y los Cayos. Entonces ellos dicen, bueno, entonces les vamos a dar unos derechos vamos, que aquí pesquen los raizales, pero ustedes nos dan un cayo, por ejemplo, un negocio así como de camellos, pues. Entonces, eso no es así, y eso es imposible. Colombia no puede hacer una cosa de esas características, sobre todo sobre una soberanía ratificada por la Corte Internacional de Justicia sobre un territorio, no mar. Eso no lo puede hacer, pero Nicaragua sigue con eso en la cabeza y podría buscar una situación de esa. El gobierno próximo va a tener ahí una tarea muy importante, porque entre otras cosas, no es deseable mantener en el área del Caribe en forma permanente, en un área plagada de narcotráfico, de problemas, etcétera, etcétera, de migrantes. No es conveniente tener una situación de tensión con uno o varios países en el área. Eso no es conveniente. Claro, Julio, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta a Julio Londoño. Sí, por favor, Prillo, qué grato de nuevo tenerte aquí con nosotros, ya de regreso a tu país. Triste para nosotros que ya no estás en Colombia, grato para tu país que tiene de regreso. Tienes que activar el audio, Prillo, no te escuchamos. Gracias, José. Y gracias a la excelencia doctor Julio Londoño por la presentación muy comprensiva. Es un tema muy complicado, muy pesado por los puntos políticos y legales. Como decía doctor Londoño, que tuvimos la misma experiencia, la disputa entre Malaysia y Indonesia, pero lo refirió doctor Londoño, me parece un poco distinto por varios aspectos. Primero es que los países anteriores, Inglaterra y Holanda, no hicieron delimitación y los gobiernos nuevos, sucesores, Malaysia e Indonesia, consiguieron dos islas y no supieran de quién, no se pertenecieron de quién. Pues el problema apareció en 1969.
es casi igual el problema entre Colombia y Nicaragua, ¿no? Y después los dos gobiernos pusieron acuerdo para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia en Haya en 1997. Y la Corte tomó el fallo, la decisión en 2002 a favor de Malaysia. Pero por la consecuencia del fallo de la Corte, tenemos otra disputa, Excelencia Dr. Londoño. Disputamos un bloque marítimo de más de 15.000 kilómetros cuadrados, un poco más pequeño, no mucho más pequeño que lo disputan entre Colombia y Nicaragua. Pero el bloque tiene la riqueza naturaleza bastante, mineral y también petróleo. Y apareció recientemente la disputa por la consecuencia de la decisión o fallo de la Corte de Haya, porque Malaysia utiliza la isla como la base de tomar la zona económica exclusiva. Pues en este caso tengo ganas de observar más cómo es la situación general en este conflicto, la disputa entre Nicaragua y Colombia, porque en este caso es parecido como el caso que tenemos ahorita con Malaysia. Pero en este caso, señor Londoño, me decía que no van a poner o definir el tiempo para resolverlo. Y también quiero saber por mi curiosidad, porque en nuestro nuevo caso entre Malaysia e Indonesia no lo llevamos a la Corte Internacional de Justicia. Ahorita el nuevo caso, antes sí. Priorizamos la solución bilateralmente, ¿no? Pero es fácil. No es fácil. Políticamente no es fácil. Y también yo observé que políticamente no es fácil para resolver el caso entre Nicaragua y Colombia. En este punto, doctor Londoño, ¿hay todavía espacio político para resolver entre Colombia y Nicaragua en este caso? Gracias. No, pues mire, embajador, primero, el caso es muy similar, como usted señalaba. Si no estoy mal, Indonesia es la que alegaba el paralelo 4, si no estoy mal. Pero nosotros tampoco hicimos delimitación. Ustedes no la hicieron, pero nosotros tampoco. Lo que pasa es que Colombia decía que había hecho una delimitación y resulta que no había un límite. Había simplemente, como sucedió en ese caso, o lo que dijo la Corte, una referencia sobre el particular. Una referencia para determinar Litigán y Sipadán, ¿se llaman las islas? Sí, Sipadán Ligitan. Y ahorita aparece otra disputa, se llama Ambalat, un bloque de más de 15.000 kilómetros. Bueno, muy bien. Entonces, sale eso. El espacio en este momento no es muy grande, mi querido embajador, porque en este momento Nicaragua está ante la comunidad internacional y en el ámbito latinoamericano especialmente como un estado donde se está consolidando una dictadura. El señor Ortega ha metido a la cárcel a cuanto candidato le sale por ahí, lo mete a la cárcel. Entonces, el espacio en este momento es muy pequeño. Y sobre todo, como cuando sabemos que el señor Ortega quiere continuar en el poder por él o a través de su señora.
Entonces, es una situación en que el margen no es muy grande. Si fuera la situación diferente, es posible. Naturalmente, y yo vuelvo a decir, las negociaciones no siempre hay que hacerlas con los amigos y ponerse con decoraciones y ir a banquetes. No, posiblemente las negociaciones hay que hacerlas cuando las cosas son complicadas con otro Estado. Pero es una política de Estado, pero en este momento veo que están muy polarizadas las cosas con respecto a Nicaragua en el ámbito general, en el ámbito político general. Yo creo que José Ramírez, que está en Washington y está en contacto con la OEA, sabrá mejor esa situación, que es bastante difícil, ¿no? No sé qué opines tú, José. De hecho, lo que acabas de decir, Julio, y frente a la pregunta de Prillo para el tema de ese acercamiento, tienes toda la razón. De hecho, hoy un grupo de países, entre los cuales está Colombia, envió una nota al Consejo Permanente para solicitar que el tema de Nicaragua esté como punto especial en la próxima Asamblea General de la OEA, que es ahora en un mes. Es decir, que el tema está sobre el tapete y Colombia está dentro de los países que piden que este tema sea discutido. Entonces, como mencionas, Julio, el espacio para negociación se ve muy limitado y más aún en las condiciones en las cuales ahora, creo yo, el gobierno de Colombia desea ya el presidente Duque mantener el statu quo hasta donde le sea posible el año entrante frente a los distintos temas internacionales, comenzando por el de Venezuela y me imagino también el de Nicaragua, siempre y cuando no aparezca el fallo, porque ya ahí podría haber otro tipo de reacción por parte del presidente. Y en este sentido, no veo ese espacio para que se llegara a dar esta circunstancia. Creo que esa sería, pero qué interesante que Prillo trae a colación el tema también de la disputa que tú mencionaste, Julio, porque creo que en eso nos acercan mucho a nuestros dos países situaciones similares que hemos vivido. Y por eso, pues con un conocedor como tú de todos estos temas a nivel mundial, pues con muchísima más razón. Recuerdo alguna vez, Julio, que estábamos en una de nuestras sesiones que teníamos contigo todas las mañanas en la misión de Colombia ante la OEA, hablando de los temas de el día y primero tú hacías una revisión de lo que habíamos tenido el día anterior en la OEA, lo que teníamos para ese día y luego mirábamos los temas internacionales. Tú nos ilustrabas sobre cómo estaban las cosas que para mí, y lo he dicho, es el mejor posgrado o doctorado que he hecho en la vida. 3 años y medio teniendo ese tipo de comentarios en vivo y en directo. Y recuerdo también un día que el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, ya fallecido lamentablemente, que era el ministro plenipotenciario, argumentaba contigo frente a la validez jurídica de un tema y tú le decías que tú no desconocías ni le criticabas esa validez jurídica, pero que querías que él entendiera que en una organización política, cuando había una decisión política mayoritaria, normalmente esos temas políticos superaban y con creces a los temas jurídicos, cosa que por supuesto para el doctor Monroy no era fácil de entender, porque a veces esos planteamientos jurídicos tienen contraprestaciones, perdón, tienen contraposiciones más bien en los elementos políticos. Y por ahí va otra de mis preguntas, Julio. Todos los presidentes sin excepción, todas y todos los cancilleres sin excepción, asistieron a las reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en las cuales y en sus actas está consagrado cómo se manejó el tema y esto que tú nos has venido mencionando de tiempo atrás en cuanto al conocimiento que tenían y tienen quienes todavía están vivos y en actividad
de cuál fue la realidad de lo que se sabía a título reservado de petit comité sobre el meridiano 82, sobre las distintas circunstancias, pero como suele suceder, por esas cosas de la vida, aparentemente a todos se les olvidó lo que había sucedido antes. Y afortunadamente hay una memoria como la tuya, institucional, y no digo memoria solamente en el sentido de lo que recuerdas, que es absolutamente todo, sino que has estado permanentemente a través de estos temas y de su manejo. Pero lo que veo complejo, Julio, es que nos encontramos de nuevo al desconocimiento de la gente y al manejo político acomodaticio que se hace de estos temas. Entonces, ¿cómo se hace, Julio, para que realmente estos hechos que tú nos mencionas, que son la realidad, porque ahí están, tú no estás diciendo nada distinto a lo que estableció el fallo del 2012, y están los argumentos y los hechos, frente a esa otra realidad que es la que tiene la mayoría de la gente en la calle, que si tú les preguntas, dicen, ah, sí, San Andrés, nos robaron todas las aguas a los nicaragüenses. No tiene ninguna asidero con la realidad. ¿Cómo hacer para que la gente entienda esto? Yo sé que es imposible, somos casi 50 millones de colombianos, pero al menos que haya un poco de claridad en cuanto a las percepciones y no solo al manejo político. Entonces, perdona hacerte la pregunta, pero tú sabes que a mí eso me molesta y me incomoda, que la manipulación política no nos permita saber realmente o conocer realmente qué es lo que pasó en el año 2012, y no sabemos qué se vaya a decir el año entrante cuando aparezca el nuevo fallo y el siguiente. Sí, esa reflexión tuya es muy importante, José. Lo que pasa es que 11 presidentes y sus ministros de Relaciones Exteriores sabían perfectamente la situación. Todos. Es más, me consta por haberlo presenciado que cuando terminaba el periodo y no les había tocado el pleito ante la Corte, dijeron, ah, descansamos. Le tocó al otro. Bueno, así, porque todos sabían cómo era la cosa. Le tocó al otro. Hasta que finalmente yo recuerdo que le dije en su momento a Santos y a su canciller, ahora sí no le quedó, le tocó a usted. PIN 1, PIN 2, PIN 3, PIN 8 le tocó a usted. ¿Qué vamos a hacer? Usted estuvo de ministro de Defensa, pues, todo tipo de cosas, pero le tocó a usted. En estos temas de soberanía nacional es muy complicado porque es muy fácil empuñar la bandera nacional. Yo no conozco ningún país de América Latina, absolutamente ninguno, que no diga que el vecino le robó. Todos. Venezuela dice que Colombia le robó, Colombia dice que Venezuela le robó, Ecuador dice que Colombia le robó porque iba hasta Buga, nosotros decimos que el Ecuador nos robó, que bueno, todos, Argentina, Chile, Bolivia, todos, no hay ninguno que no sea así. Y yo creo que no es solamente en América Latina. Entonces, estos temas tienen el problema de que es muy fácil asumir, porque es muy popular, el asunto de la soberanía, somos defensores, viva la patria, las banderas, etc. Pues sí, eso es muy fácil hacerlo. Todos tenemos las experiencias de cómo se llevaron las masas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pero no es que vayamos a tener guerra, es que estoy haciendo la comparación con las opiniones públicas en un momento determinado. Muy complicado. Yo por eso siempre veo que si en un momento determinado se pudiera hacer una negociación, sería una gran cosa. A pesar de que el resultado de la negociación, cualquiera que sea, van a decir que se perdió también, obviamente. Pero, en fin, Colombia dice, como ustedes saben perfectamente, que la costa caribeña nicaragüense, la costa mosquitia, le pertenece a Colombia y que nosotros se lo entregamos a Nicaragua y que fue una de las
pérdidas más graves del territorio colombiano, porque le entregamos a Nicaragua la Costa Mosquitia, que era nuestra por una cédula real del rey de España, a pesar de que la Mosquitia fue un protectorado británico durante 250 años. Pero en fin, esas son de esas cosas difíciles de solucionar. Muchas gracias, querido Julio. Y precisamente por esa percepción, como tú dices, de que todos partimos de la base de que perdemos, pase lo que pase, se aplica esa frase que te escuché también con mucha claridad, y es que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Y quienes sintieron que hubo una derrota en el fallo de 2012, sobre todo por el ambiente nacionalista que se utilizó en ese momento por los opositores políticos al gobierno, pues han generado ese desaguisado que tenemos hoy en día. Bueno, si hay alguna otra pregunta o comentario de alguien que quisiera colaborar o aportarnos algún elemento, que ya estamos relativamente prontos a terminar, y para no agotar más a Julio Londoño. No sé, se incorporó ahora hace poco uno de tus muy aventajados discípulos en la Cancillería, el embajador Francisco Coy. Sí, ahí lo veo. Pacho, no sé si quieras hacer algún comentario. Yo sé que te estás incorporando recién ahora porque estabas en una actividad, pero por si tuvieras algún comentario o alguna pregunta para el embajador Londoño. Buenas noches. Sí, digamos, bueno, no sé, pero que habrán dicho, digamos, el embajador Londoño, mucho gusto de Francisco, saludarlo. No, muy bien. No, yo sobre esto, y creo que algunos de los que están acá me habrán oído la historia, y yo no sé si el embajador Londoño pasó por ahí, pero mi conteo del fallo del 2012 es simplemente contando hechos, digo. Nicaragua tenía 9 pretensiones, perdió 8, y la 9ª es discutible que la ganó. Y yo no sé, pues, el partido terminó 8-1 a favor de Colombia, y sin embargo salimos a decir que perdimos. Ese es mi resumen del proceso que terminó en 2012. Pacho, eso fue exactamente lo que dijo el agente de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. Ok. No lo oí, pero digamos, es simplemente ver la página 3 de la demanda nicaragüense, lo que pretendían y lo que obtuvieron. Entonces, yo no entiendo. Yo lo que creo en todo esto es que si uno no empieza a cambiar un poco la narrativa del resultado del fallo del 2012, va a ser imposible resolver esto, digamos. Toca volver y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? Que perdimos 75.000 kilómetros cuadrados. 75.000 kilómetros cuadrados. Primero, que el conteo es dudoso porque se está contando que había un cierre frente a Costa Rica que no existió nunca. Y es un cálculo aproximado de lo que supuestamente se le aplicó a Nicaragua, que nunca fueron nuestros en realidad. La controversia era esa. Entonces, yo sigo pensando que, digamos, esto se perdió por un tema de política interna. José Luis lo acaba de mencionar, por un tema ahí de nacionalismo y sobre todo cosas que salieron de la misma gente del archipiélago. Nunca hubo una comprensión plena de lo que está en juego, pero tampoco se entendió bien todo lo que se ganó. Es decir, es que cuando uno mira el fallo en detalle se da cuenta que, por ejemplo, consiguió haber salvado Quitasueño. Es una cosa increíble, digamos, es una cosa que emerge parte del año, y que sin embargo se haya conseguido salvar eso es un gran logro, pero nunca se reconoció porque el estado de ánimo, sobre todo para las políticas de buena parte de quien opina sobre esto, estaba a otro lado. Entonces, pero yo digo que sí, si no cambiamos la narrativa, la forma como tenemos noción de lo que pasó en el 2012 y en todo el proceso anterior, nos vamos a quedar eternamente con esta cosa sin resolver. Yo recuerdo, Pacho, y pues Julio lo debe tener muy fresco en la memoria, esa mañana en la W, tipo 6:15, 6:30 de la mañana, llaman a entrevistar al agente de Colombia en el litigio en La Haya. Y pasa el embajador Julio Londoño y la periodista
le hace la pregunta, embajador, díganos usted qué pasó hoy. Y recuerdo que Julio le dice, mira, creo que podría ser considerado como un triunfo para Colombia no alcanzó a decir Julio, un triunfo para Colombia cuando se le vino esta niña con un total y absoluto desconocimiento, por supuesto, de lo que estaba hablando, pero ¿cómo se puede decir que y el otro? Ante eso, definitivamente ya es casi imposible porque primero por el gran desconocimiento y segundo por el elemento del nacionalismo. Y eso fue, como dice Pacho, la narrativa que se impuso y esa es la imagen que quedó a nivel de percepción. Y como sabemos, deconstruir percepciones suele ser muy complejo, sobre todo cuando entran a jugar esos elementos. Julio, yo te tenía otra pregunta. Creo que entre las explicaciones que ha dado Colombia para el tema del supuesto, como se presenta los argumentos por parte de nuestro gobierno, del supuesto desconocimiento del fallo, es que Colombia, por un lado, está llevando a cabo actos de patrullaje en contra del narcotráfico, dado que este es un delito transnacional y que es un delito que requiere la colaboración de todos los estados. Eso es lo que ha hecho Colombia cuando algunas de sus naves están en aguas que podría considerar Nicaragua que están incumpliendo el fallo. Lo otro, que tú lo mencionaste también, está la Reserva Natural, la de Sunflower, en la cual también Colombia tiene un manejo y una responsabilidad. Este tipo de argumentos, con el gran y profundo conocimiento que tienes tú de la Corte, ¿realmente pueden ser efectivos o jurídicamente no se ve tan claro o tan convincente? Pues depende del juicio que tenga la Corte sobre la argumentación de la contraparte. Porque a pesar de que Colombia dice eso, Nicaragua dice lo contrario, que sí ha habido actos de interferencia, presentó grabaciones como todas las pudimos oír en las audiencias, diciéndole que se encuentra en aguas nicaragüenses, etcétera, colombianas, etcétera. Depende del juicio que tenga la Corte sobre ese particular. Ahora, sobre la reserva de la biosfera, hay una cosa muy clara. La reserva de la biosfera es una cosa de carácter general, no sirve para generar soberanía sobre un espacio marítimo, sino hay una responsabilidad para preservarlo independientemente de quién sea el dueño de eso. Por lo tanto, será una responsabilidad no solamente de Colombia, sino de Nicaragua en la parte que le corresponda. De acuerdo, Julio. Y otra pregunta. Nuestra Armada. Yo sé que la Armada tiene que responder por los principios rectores como le corresponde a las Fuerzas Armadas en Colombia, de lo que diga el gobierno. Pero ¿cómo crees tú que dentro de la perspectiva de la Armada se ha entendido esto del fallo de 2012 y cómo se mira esto hacia adelante, Julio? Porque tuve la sorpresa no muy grata de que un agregado naval aquí en Washington, en la misión ante la OEA, el día que yo hice la presentación de este tema en el año 2013, y después de haber revisado contigo todas estas cosas, no tenía mayor conocimiento de estos temas, sobre todo en lo que tenía que ver con el Meridiano 82, incluso después de que ya había salido el fallo, ya se había hablado del tema, pero lo mismo con otros temas similares. ¿Cómo sientes tú que quienes están encargados de cuidar nuestra soberanía en el Caribe perciben esta realidad, Julio? Mira, José, yo no te puedo dar una respuesta muy clara sobre el particular porque yo he hablado con los altos mandos de la Armada en varias oportunidades, pero naturalmente, pues hay puntos de vista, hay criterios, ellos no son ajenos de ninguna manera al asunto de la soberanía también, y obviamente, sobre eso no hay dudas, porque los cuerpos militares en todos los países, pues están creados precisamente para defender la soberanía desde un punto de vista que se ha generado
en cada uno de los países. Ahí está la demostración de las cosas de Ecuador y Perú y tantas cosas que hemos visto, Argentina, Chile y demás, ¿no? Gracias, querido Julio. ¿Algún otro comentario o pregunta? Y creo que tú ya Ya yo creo que me tengo que retirar. estás. Me da Sí, mucha señor. pena. Si no, Constanza se va a molestar conmigo y eso sí no lo puedo No permitir. es Constanza, no, es que tengo aquí al lado dos personas que vinieron precisamente a hablar conmigo, me da mucha pena. Perfecto, Julio, sí, señor. Entonces, ya para terminar, Julio, agradecerte muy especialmente tu deferencia de poder dialogar sobre este tema. Hoy, en este momento, no dice mucho para muchas personas. El año entrante, apenas se produzca el fallo y apenas se arme, perdóname la expresión, el tierrero, ahí todo el mundo se va a acordar de lo que dijo Julio Londoño hoy. Jorge, entonces usted para que ya cierre la actividad. Julio, de nuevo, muchas gracias y a todas y a todos los asistentes. Pues Gracias, muchísimo. José Luis. Gracias a Julio. Ha sido una reunión muy ilustrativa. Perdónenme. Y verdad, hemos oído un tema muy interesante para lo que es el país. Gracias, Julio. Gracias, José Luis. Yo simplemente, antes de terminar la reunión, quiero invitarlos a nuestra próxima reunión para el día 19 de octubre, que es un tema muy interesante. Se llama Bitcoin, un nuevo sistema financiero. El conferencista se llama Santiago León y nos la va a moderar Henry Ramírez. Los invito a todos a que oigamos sobre esto que es el Bitcoin. Se habla, se especula mucho, pero vale la pena oír qué es. Y Julio, muchas gracias por habernos acompañado. Con el mayor de los Comentarios gustos. muy valiosos. José Luis, por la coordinación. A todos los asistentes. Y espero encontrarnos en 8 días. Y Prillo, que nos acompaña hoy desde Yakarta, siendo allá 20 minutos para las 8 de la mañana. ¿O no, señor embajador Prillo? Sí, la misma hora, pero en la mañana. Eso. Y bueno, Y dale al que muchas madruga, saludes. Dios lo ayuda. Dale muchas saludos al embajador de Colombia en Indonesia, Sí, Juan Camilo, sí, a Juan hablemos. Camilo Valencia, muy amigo. Y viene en diciembre y lo vamos a operar de la mano. Aquí estamos pendientes. Bueno, Yo pensé que el embajador de muchas- Colombia en Indonesia era Prillo. Sí, tiene dos embajadores. Prillo tiene doble sueldo, el de Indonesia en Colombia y el de Colombia en Indonesia. Así es. Muchas gracias a todos. Julio, nuevamente, agradecidos. Bueno, Gracias a buenas ti, noches. José, y a todos ustedes. No, señor, a usted. Muchísimas Muy gracias, muy generoso amable. con el tiempo Muchas que nos has gracias, dedicado. maravillosa intervención. Muchas gracias. Muy Gracias, interesante. Consuelito. Muy interesante. A todos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias. Raulito Grisales, gracias por acompañarnos. No, a ti por la invitación. Excelente charla. Quedamos muy bien informados, actualizados. Eso Jorgito. es Dios lo te pague. importante, saber en qué vamos, para dónde vamos y cómo vamos. Así es, un abrazo. Gracias, José Luis, por toda la coordinación. Gracias, Jorgito. Gracias, Consuelito. Adiós. Adiós. Un abrazo Bueno, enorme para todos. a todos. Bueno. Gracias, feliz noche. Feliz noche.